En la cena de Acción de Gracias, mi nuera dejó una tarjeta en la mesa. Viaje familiar. Limpiar la casa antes de volver. Incluso la niñera vino. Yo simplemente sonreí. Cuando volvieron y las llaves no funcionaban, mi nuera se desmayó. Me alegra que estés aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta desde qué ciudad la estás viendo para que pueda ver la repercusión de mi historia. Dale a me gusta, comparte esta historia y dime desde dónde la escuchas. Un dolor abrasador golpeó a Arthur Sterling sin previo aviso. Un brutal retorcimiento en el estómago que le cortó la respiración y le dobló las rodillas. En un instante, simplemente buscaba un vaso de agua en su silenciosa cocina, y al siguiente, el suelo de linóleo se precipitó a su encuentro. El tintineo del vaso, ahora fragmentos rotos esparcidos por las baldosas, resonó en el repentino y resonante silencio que siguió a su caída. Yacía allí, jadeando, convulsionando como si intentara expulsar la agonía. Su cuerpo de veterano retirado del ejército se sentía repentinamente frágil y completamente indefenso. Unos pasos resonaban por las escaleras, demasiado rápidos, demasiado ligeros. Su hija, Chloe Sterling, apareció en la puerta, su silueta enmarcada por la tenue luz del pasillo. «¿Papá? ¿Qué ha pasado?» Su voz tenía un matiz de alarma, pero incluso a través del dolor, Arthur detectó un trasfondo que le erizó el vello de los brazos, una ansiedad inquietante, un atisbo de algo casi expectante. Fue una impresión fugaz, rápidamente disimulada, pero allí estaba. Chloe se arrodilló a su lado, con movimientos sorprendentemente eficientes, casi clínicos. Le apretó la frente con el dorso de la mano. «Estás ardiendo». Su mirada recorrió el cristal roto. «Debió ser el sándwich de pavo que comiste para almorzar. Te dije que olía un poco raro». Lo ayudó a levantarse. Su agarre firme, demasiado firme para alguien supuestamente preocupado por un padre enfermo. Arthur luchaba por concentrarse. La habitación le daba vueltas, su mente nublada por las incesantes oleadas de náuseas. Lo depositaron suave pero rápidamente en el sillón desgastado de la sala, con una manta encima y un vaso de agua, milagrosamente ileso, sobre la mesita auxiliar. Su visión se aclaró lo suficiente como para ver su rostro con mayor claridad. La sonrisa de Chloe, aunque pretendía ser tranquilizadora, parecía forzada, una curva frágil que no llegaba a sus ojos. Esos ojos, notó, eran calculadores, casi evaluándolo. Era una mirada que Arthur conocía bien de sus años en inteligencia, un destello de evaluación que despojaba de cualquier barniz emocional. Desencadenó una vieja y familiar alarma en lo más profundo de él, una corazonada que le había salvado la vida más de las que podía contar. Era la misma mirada que había visto en sus ojos hacía casi 2 décadas, cuando era una adolescente rebelde, desafiando todo lo que él representaba. Hacía una década, el mundo se había encogido para Arthur y Chloe, contrayéndose en torno al enorme vacío que dejó la muerte de Eleanor Sterling. El cáncer se la había llevado rápida y cruelmente, dejando tras de sí un silencio ensordecedor. Arthur se había refugiado en su dolor, y Chloe, con solo 17 años, se había sumido en un torbellino de rebeldía. Recordaba discusiones que sacudían los cimientos de su hogar, portazos, acusaciones lanzadas como piedras. «No me entiendes, papá. Nunca me has entendido», había gritado una noche particularmente brutal, con el rostro desencajado por la rabia adolescente. «No puedo respirar en esta casa. Me voy, en cuanto cumpla 18, lo juro». Y así fue. La mañana de su 18º cumpleaños, un pequeño y destartalado hatchback, repleto hasta los topes con sus escasas pertenencias, se quedó estacionado en la entrada. Arthur estaba en el porche, con el corazón apesadumbrado, rogándole que lo reconsiderara, que al menos esperara, que se despidiera como es debido. Pero Chloe, con la mandíbula apretada y la mirada dura, se limitó a dirigirle una mirada desdeñosa. «Tengo mi propia vida que vivir», declaró con voz monótona, sin ninguna calidez. Luego se fue, con la grava chisporroteando bajo sus neumáticos, dejando a Arthur solo en la entrada vacía, con el silencio de la casa oprimiéndolo, más pesado que nunca. Durante 10 largos años, ese silencio había permanecido. Contacto mínimo, llamadas telefónicas esporádicas que parecían más obligaciones que conexiones. Él había intentado acercarse, reparar el puente fracturado, pero ella siempre se había mostrado esquiva, ocupada,
distante. Entonces, hace un mes, alguien llamó vacilante a su puerta. Chloe estaba allí, con el rostro demacrado, los ojos hundidos por lo que parecía agotamiento o algo peor. Necesitaba un lugar donde quedarse, le explicó, con la voz apenas un susurro. Algo había salido mal en su vida. No quiso dar más detalles. Arthur, desesperado por una segunda oportunidad, por cualquier atisbo de la hija que recordaba, la había recibido sin rechistar, con esperanzas renovadas. Ahora, tumbado en la cama, con el peor dolor de estómago finalmente remitiendo a un dolor sordo, la mente de Arthur estaba más clara, más aguda. El recuerdo del rostro de Chloe en la cocina, sus movimientos eficientes, su desconcertante entusiasmo, se repetía. También recordaba otras cosas, pequeños detalles del último mes que había ignorado en su afán por reconstruir su relación. Justo ayer, Chloe estaba abajo, en la sala, aparentemente leyendo. Bajó a tomar un vaso de agua y vio su teléfono en la mesita de centro, con una notificación parpadeando en la pantalla. Una simple inicial. T. Antes de que pudiera distinguir nada más, Chloe lo cogió de un salto, con movimientos demasiado rápidos, demasiado repentinos. Lo miró con un destello ilegible en los ojos, y luego forzó una sonrisa radiante. «Solo una amiga», dijo, quizás demasiado alto. Sus pensamientos fueron interrumpidos por un sonido agudo y distintivo proveniente de la planta baja. Un estruendo inconfundible. El sonido de un cristal rompiéndose. Su cuerpo se tensó. Un instante después, la voz de Chloe llegó escaleras arriba, ligera y etérea. «Se me cayó una cuchara, papá». «Tranquilo». ¿Una cuchara? El sonido había sido mucho más contundente, un crujido frágil que resonó en la silenciosa casa. Una cuchara tintinearía, quizá haría un ding, no se rompería. La mano de Arthur se dirigió instintivamente a su pecho. Sus dedos se cerraron alrededor del desgastado anillo de oro de su anillo de bodas, aún con la cadena alrededor de su cuello. Eleanor. Casi podía oír su suave voz, una suave reprimenda mezclada con comprensión. «Arthur, tú y tus sospechas», decía con ojos brillantes, siempre viendo conspiraciones donde no las hay. Sin embargo, también sabía que sus instintos rara vez se equivocaban. Apretó el anillo con más fuerza. El miedo gélido que había sentido antes ahora se le clavaba en los huesos. Algo iba terriblemente mal. El dolor sordo en el estómago de Arthur era un eco desvanecido de la agonía anterior, pero un temor fresco y escalofriante se había arraigado. El sonido de cristales rotos, la explicación precipitada de Chloe y la persistente impresión de sus ojos calculadores lo animaron. Ignorando la debilidad residual en sus piernas, Arthur se obligó a levantarse de la cama. Cada paso por las escaleras era un acto deliberado. Sus pies descalzos no hacían ruido sobre la alfombra desgastada. Escuchó, esforzándose por captar cualquier ruido revelador. La voz de Chloe, un murmullo bajo, llegó desde la cocina. Era demasiado baja para discernir las palabras, pero la cadencia sugería una actividad tranquila y concentrada. Llegó al umbral de la cocina y se detuvo justo fuera de la vista, con el corazón latiendo a un ritmo silencioso contra sus costillas. Desde su posición privilegiada, pudo ver a Chloe encorvada sobre la isla de la cocina, de espaldas a él. 2 tazones de sopa estaban uno junto al otro sobre la encimera blanca e inmaculada, de los cuales emanaba vapor, llenando el aire con el reconfortante aroma a caldo de pollo y verduras. Chloe estaba concentrada en el tazón a su izquierda, revolviéndolo con una cuchara, con movimientos precisos y deliberados. Llevaba un delantal informal sobre la ropa, y su cabello rubio estaba recogido en una coleta suelta, lo que le daba el aspecto de una hija obediente preparando la comida. Entonces se le heló la sangre. Chloe se enderezó un poco y metió la mano en el bolsillo del delantal. Sacó un pequeño frasco de vidrio, no más grande que su pulgar. Reflejó la tenue luz de la cocina. Su contenido era un polvo fino y blanco. Con un rápido y casi imperceptible movimiento de muñeca, vertió el frasco directamente en el cuenco izquierdo, el que había estado removiendo con tanto esmero. El polvo blanco desapareció en el líquido humeante sin dejar rastro. Su cuchara regresó al cuenco al instante, removiendo rápidamente, disolviendo la sustancia extraña, hasta que la sopa recuperó su aspecto normal. El frasco desapareció en su bolsillo tan rápido como había aparecido.
En ese horrible instante, Arthur comprendió algo con la fuerza de un golpe. Su propia hija le estaba envenenando la comida. El dolor de estómago anterior, el cristal roto, su peculiar comportamiento. Todo encajó, una monstruosa pieza de rompecabezas encajando en una imagen grotesca. El familiar y reconfortante aroma de la sopa de repente le resultó nauseabundo, un dulce y engañoso velo que ocultaba algo siniestro. Durante un minuto entero, Arthur permaneció paralizado, clavado en el sitio. La conmoción fue inmensa, una traición visceral que amenazaba con quebrar su compostura. Sin embargo, 30 años de entrenamiento militar táctico, de operar bajo presión en situaciones de vida o muerte, hicieron mella. La emoción era un lujo que no podía permitirse. Su mente, afinada por innumerables ejercicios y situaciones reales, se desvinculó al instante, convirtiéndose en una fría máquina calculadora. Se convirtió en un observador, catalogando cada detalle. El sigilo de Chloe, el tipo de vial, la rapidez de sus acciones. Su rostro permaneció impasible, su respiración serena, a pesar del huracán que rugía en su interior. Chloe se enderezó por completo, secándose las manos en el delantal con un pequeño suspiro de satisfacción. Gritó con voz alegre y vivaz: «¡Papá! ¡Ya casi está! ¡La sopa te calentará enseguida!». Ignoraba por completo que él lo había presenciado todo, que su plan, cuidadosamente urdido, acababa de ser descubierto. Arthur respiró hondo, obligándose a adoptar una máscara de fatigada normalidad. Se apartó del marco de la puerta y entró arrastrando los pies en la cocina, fingiendo una ligera cojera para mayor efecto. «Huele delicioso, cariño», graznó con voz ronca, una imitación perfecta de un hombre convaleciente. «No tenías por qué molestarte». Se apoyó en la encimera, manteniendo deliberadamente la distancia con los cuencos. Chloe sonrió radiante, su sonrisa ahora genuinamente cálida, un contraste escalofriante con la del envenenador calculador que acababa de observar. «Tonterías, papá. Necesitas algo bueno y caliente después de ese susto. Siéntate», señaló la pequeña mesa del comedor junto a la cocina, donde ya había 2 manteles individuales. Luego cogió los 2 tazones de sopa. «Preparé tu plato favorito». Mientras se acercaba a la mesa, la mirada de Arthur se fijó en los cuencos. Colocó el cuenco izquierdo, el que él la había visto manipular, directamente en su asiento habitual, a la cabecera de la mesa. El cuenco derecho, intacto, fue a parar a su propio asiento. Fue un pequeño detalle, pero confirmó la premeditación, la fría y deliberada planificación. Ella sabía cuál sería el cuenco de él. Chloe le dio la espalda y se dirigió a la despensa para coger una hogaza de pan artesanal que había comprado antes. «Solo necesito cortar un poco de esto», dijo con voz alegre, indiferente. Esta era su ventana. Con movimientos fruto de décadas de sigilo y precisión, Arthur se movió. Su mano derecha se extendió, veloz y silenciosa como una sombra, intercambiando la posición de los 2 tazones de sopa en la encimera. El tazón izquierdo, destinado a él, ahora estaba en el lugar de Chloe. El tazón derecho, inmaculado, ahora ocupaba el suyo. Lo hizo en una fracción de segundo, con tanta fluidez, que incluso si Chloe hubiera mirado por encima del hombro, podría no haberlo notado. Su corazón latía con fuerza, pero su expresión permaneció tranquila. Un ligero, casi imperceptible temblor en su mano era la única señal de la adrenalina que lo recorría. Chloe regresó tarareando una melodía, con el pan de molde en un plato pequeño. Tomó ambos tazones, uno en cada mano, completamente inconsciente de que su plan mortal se había invertido sutil e irrevocablemente. Dejó los tazones sobre la mesa. El de Arthur ahora contenía la sopa pura, y el suyo, la envenenada. Se sentó frente a él, con los ojos brillantes. «Listo», dijo, cogiendo la cuchara. «Come, papá. Necesitas recuperar las fuerzas». Arthur tomó su propia cuchara, con la mirada fija en el rostro de Chloe. La observó atentamente, la viva imagen de un padre preocupado. Se preguntó, con una indiferencia escalofriante, cuándo empezaría a hacer efecto el veneno. Chloe miró a Arthur por encima del borde de su plato de sopa, con una pequeña sonrisa cómplice en los labios. «¿Sabes, papá? Ya te ves mucho mejor. Has recuperado algo de color». Su voz era suave, impregnada de una fingida ternura que le puso los pelos de punta. Él sostuvo su mirada,
forzando su expresión a ser de gratitud, con una voz firme y ligeramente débil. «Creo que tienes razón, cariño. Esta sopa está haciendo maravillas». Las palabras le resonaron en la garganta como ácido, una amarga ironía que se agitaba junto con el líquido no envenenado, pero aún asquerosamente caliente, que se estaba metiendo en la boca. La observó, como un observador distante en su propia mesa, mientras ella seguía comiendo. Cada cucharada que se llevaba a los labios era una macabra cuenta regresiva. La vio tragar, con la garganta agitada, completamente inconsciente de que estaba consumiendo el mismo veneno que había destinado para él. Una escalofriante sensación de temor se mezcló con una extraña y fría satisfacción. La había anticipado, la había superado en estrategia, pero la enormidad de su traición era un peso de plomo en su estómago. No era solo un paso en falso, era un acto calculado, de sangre fría. Terminó su tazón, apartándolo con cuidado. «Creo que me voy a la cama, Chloe», anunció, fingiendo un suspiro de cansancio. «Esta sopa me ha dado fuerzas, pero aún siento que necesito descansar». Se levantó lentamente, asegurándose de que sus movimientos transmitieran debilidad, no sospecha. «Gracias por todo, cariño». «Claro, papá», respondió ella, con la mirada fija en su cuenco, casi terminado. «Yo limpiaré aquí abajo. Tú descansa». Su voz era desdeñosa, ansiosa porque se fuera. Arriba, las piernas de Arthur no temblaban por una enfermedad persistente, sino por la cruda y terrible certeza que ahora lo consumía. Cerró la puerta del dormitorio silenciosamente tras él, apoyándose en ella, respirando entrecortadamente. Su propia hija había intentado matarlo. El pensamiento resonó en su mente, un trueno ensordecedor que destrozó cualquier ilusión que le quedara sobre su relación. La ira, aguda e inmediata, amenazó con abrumarlo, pero su entrenamiento, sus décadas de disciplina militar, la reprimieron, enterrándola bajo capas de frío cálculo. Dormir era un concepto imposible. La imagen de Chloe, encorvada sobre la encimera, vertiendo el polvo blanco en su sopa, se repetía sin cesar en su mente. Empezó a pasearse por la habitación, un centinela silencioso e inquieto en su propia casa. Cada crujido del suelo, cada sombra proyectada por la luz de la luna a través de la ventana, parecía burlarse de él, recordándole el peligro que acechaba bajo su propio techo. Sus hábitos militares, latentes durante mucho tiempo en el tranquilo retiro de la vida civil, resurgieron con brutal eficiencia. Revisó las cerraduras de la puerta de su dormitorio, probó los pestillos de las ventanas, asegurándose de que estuvieran bien cerrados. Esto ya no era un hogar, era una zona en disputa, y él era el objetivo. Se movía por el espacio familiar con una cautela renovada, con todos los sentidos alerta, todos los músculos tensos. Se dirigió a su viejo escritorio de roble, el que Eleanor le había comprado al jubilarse, y abrió el último cajón. Escondido bajo viejas fotografías y cartas olvidadas estaba su testamento. Le temblaban ligeramente las manos al desplegar el grueso pergamino. Sus ojos recorrieron la familiar jerga legal hasta que se posaron en el párrafo crucial. Chloe Sterling, su única hija, era la única beneficiaria de su herencia. Se le hizo un nudo en la garganta. Tan solo su póliza de seguro de vida ascendía a $200.000, una suma considerable. Y la casa, una sólida casa colonial de 3 habitaciones, estaba valorada en más de $500.000. El motivo, claro e innegable, lo miraba fijamente desde la página. $700.000. Una fortuna para alguien, tal vez, lo suficientemente desesperado como para matar por ella. Como si fuera una señal, una leve vibración emanó de la mesita de noche. El teléfono de Chloe. Lo había dejado allí antes, por costumbre, después de que ella lo dejara en la encimera de la cocina. No le correspondía curiosear, se dijo, pero ya no se trataba de privacidad. Se trataba de supervivencia. Lo cogió. La pantalla se iluminó, mostrando un nuevo mensaje. Otro mensaje de T. Esta vez, el mensaje era parcialmente visible en la pantalla de bloqueo. ¿Se lo llevó? ¿Está hecho? T. La inicial de ayer. La mención casual de una amiga. Reforzó su sospecha de que Chloe no actuaba sola. Había un cómplice, alguien más involucrado en esta retorcida trama. El pensamiento encendió una nueva oleada de furia, pero Arthur la reprimió. La ira era una distracción. Su mente regresó a una época más feliz.
Aún recuerdo más sencillo. Chloe, con apenas 6 años, de pie en un taburete junto a Eleanor en la cocina, removiendo torpemente con sus manitas una olla de sopa de pollo con fideos. Eleanor le había estado enseñando a prepararla, una reconfortante receta familiar. «¿Cuál es el ingrediente secreto, mamá?», preguntó Chloe, con el rostro radiante de inocente curiosidad. Eleanor sonrió, con las comisuras de los ojos entrecerradas. «El ingrediente secreto, cariño», dijo, mirando a Arthur, «es el amor». Chloe se giró entonces hacia él, con los ojos brillantes. «El ingrediente secreto es el amor, papá». El recuerdo le retorció el estómago como un cuchillo. Amor. Su hija había planeado servirle veneno, disfrazado de su sopa favorita, una escalofriante perversión de aquella inocente lección. La rabia que había estado latente bajo su disciplina militar ahora se endurecía en algo frío, agudo y completamente concentrado. No era momento para recriminaciones emocionales. Esto era un intento de asesinato. Esto requería una respuesta táctica, precisa y absolutamente despiadada. Tomó una decisión. No la confrontaría todavía. No hasta tener una visión más clara, más información. Jugaría el papel del padre enfermo e incauto. Observaría, planearía y, llegado el momento, contraatacaría. Descubriría a T y cualquier plan que hubieran urdido. Arthur Sterling, veterano retirado del ejército, estaba de nuevo en una misión. Mañana por la mañana, el juego comenzaría de verdad. Los primeros rayos de sol de la mañana apenas rozaban el suelo de la cocina mientras Arthur bajaba las escaleras, con movimientos pausados y silenciosos. Tenía la mente despejada, su determinación afianzada por una noche de insomnio planeando. Encontró a Chloe exactamente donde esperaba que estuviera, encorvada sobre la mesa de la cocina, con la cabeza apoyada en los brazos cruzados y el rostro de una palidez cadavérica. Su cabello rubio, habitualmente vibrante, estaba despeinado y se agarraba el estómago con los nudillos blancos. Ella se movió al entrar él, levantando lentamente la cabeza. Tenía los ojos inyectados en sangre y llorosos, reflejando la agonía que él había sentido la noche anterior. «¿Papá?», susurró con voz ronca y débil. «Me siento fatal, absolutamente fatal. Creo que fue por el sándwich de ayer. Definitivamente, una intoxicación alimentaria». Sus palabras fueron interrumpidas por un leve gemido de incomodidad. Arthur se acercó a la cafetera, con manos firmes mientras se servía una taza. El aroma del café recién hecho inundaba la habitación, un marcado contraste con la tensión que crepitaba entre ellos. Se giró, reclinándose contra la encimera, con la mirada fija en ella. «¿Ah?», dijo, con una voz engañosamente tranquila, sin ninguna compasión. «¿Intoxicación alimentaria, dices?». Tomó un sorbo lento de café, o quizás algo más. Hizo una pausa, dejando que el silencio se alargara, pesado y acusador. «¿Qué le pusiste a mi sopa anoche, Chloe?». Sus ojos se abrieron de par en par, y un destello de pánico sustituyó al dolor. «¿Qué? Papá, ¿de qué estás hablando? ¿Sigues sintiéndote mal? Estás paranoico». Intentó sonar indignada, pero su rostro pálido, el sudor en la frente y su postura debilitada la delataron por completo. Estaba realmente enferma, y darse cuenta le produjo a Arthur una triste satisfacción. Arthur se apartó del mostrador, enderezándose hasta adoptar la imponente y autoritaria postura de un oficial al mando. Bajó la voz, perdiendo su fingida debilidad, ahora imbuida de una autoridad escalofriante que hizo estremecer a Chloe. «No te atrevas a mentirme, Chloe. Te vi. Estaba justo ahí en la puerta. Te vi sacar ese frasco y verter el polvo en mi cuenco». Su voz era un gruñido bajo, y cada palabra interrumpía sus débiles negaciones. «Lo vi todo». A Chloe se le cortó la respiración. Intentó incorporarse, escapar de la mirada penetrante de Arthur, pero una nueva oleada de dolor la hizo desplomarse en la silla, apretando aún más el abdomen. Su rostro se contrajo, una lágrima se le escapó del rabillo del ojo, pero Arthur no sintió compasión, solo una ira fría y justificada. Se acercó un paso más, bajando la voz hasta convertirse en un susurro peligroso. «¿De verdad crees que no me daría cuenta? ¿Crees que un oficial de inteligencia retirado, un hombre que ha visto todos los trucos del mundo, se tragaría el veneno de su propia hija sin más?» La observó, viendo el terror en sus ojos,
Entonces asestó el golpe final y demoledor. Entonces no te importará que cambiara nuestros cuencos mientras ibas a buscar el pan. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, una sentencia de muerte para su plan. Chloe se quedó paralizada, boquiabierta. Su rostro pálido palideció aún más, adquiriendo un verde enfermizo. Sus ojos, abiertos de par en par por una comprensión repentina y aterradora, se posaron en el tazón de sopa vacío, que aún estaba en la mesa junto a ella, y luego en el tazón intacto de Arthur. La comprensión, brutal e innegable, la abrumó. Se había envenenado. La agonía que le desgarraba el estómago no era una intoxicación alimentaria, era el lento e insidioso trabajo de su propia invención. Un gemido escapó de sus labios, un sonido de horror puro y sin adulterar. Las lágrimas corrían por su rostro, lágrimas genuinas de dolor y miedo, pero también, sospechó Arthur, de autocompasión y derrota. «Papá», dijo con voz entrecortada, apenas audible, «yo necesitaba el dinero. No quería matarte. Solo quería que te enfermaras lo suficiente para que tuvieras que estar hospitalizado, para que pareciera natural». Hundió la cara entre las manos, con los hombros temblando por los sollozos. «Nunca quise matarte, papá. Te lo juro». Arthur perdió el control. La rabia que había mantenido a raya durante horas, la furia por su despreocupada indiferencia hacia su vida, por su traición, finalmente se desató. Golpeó la mesa de la cocina con la mano. El repentino ruido resonó por toda la habitación. «¡Fuera!», rugió, y su voz hizo temblar los cimientos de la casa. «¡Fuera de mi casa! Tienes 10 minutos para empacar tus cosas e irte. Si te veo aquí después de eso, llamaré a la policía. Y podrás explicarles tus planes de muerte natural». Chloe se estremeció, sobresaltada por la ferocidad de su arrebato. Levantó la cabeza. Su rostro era una máscara de desafío mezclado con desesperación. «¡No puedes hacer eso! Esta también es mi casa». Arthur sacó su teléfono, con el dedo sobre el teclado. «Pruébame», dijo con una voz peligrosamente tranquila. Su silenciosa amenaza era mucho más aterradora que su rugido anterior. «Tengo pruebas suficientes para encerrarte por mucho tiempo, Chloe. Intento de asesinato. ¿Cómo crees que un juez lo verá?». La observó, firme, sabiendo que la tenía acorralada. Los últimos vestigios de su desafío se desmoronaron. Con un grito gutural de frustración y dolor, Chloe se puso de pie a toda prisa, aún con los movimientos obstaculizados por el veneno. Salió de la cocina a trompicones y subió las escaleras. Sus pasos frenéticos resonaban por toda la casa. Arthur permaneció inmóvil, escuchando mientras ella revolvía en su habitación el sonido de la ropa metiéndose a toda prisa en una bolsa. Los minutos transcurrían, cada uno un latido mesurado en su corazón helado. Exactamente 9 minutos después, Chloe reapareció abajo con una pequeña bolsa de lona colgada del hombro. Su rostro aún estaba surcado por las lágrimas, pero sus ojos brillaban con una furia cruda y vengativa. Se detuvo en la puerta principal y se giró para mirarlo por última vez. «Pagarás por esto, viejo», espetó con la voz cargada de veneno. «Esto no ha terminado, ni de lejos». Y entonces se fue, cerrando la puerta de golpe, dejando a Arthur solo en la casa silenciosa y aún envenenada. Si la historia de Arthur te cautiva tanto como a mí, no olvides darle a me gusta, compartir este video con un amigo y suscribirte para no perderte ni un solo giro en esta historia de traición y supervivencia. Ahora, veamos qué hace Arthur para asegurar su futuro y descubrir la verdad. La puerta principal se cerró de golpe, y el sonido resonó en el repentino vacío de la casa. Chloe se había ido, pero su venenosa despedida, «Pagarás por esto. Esto no ha terminado», aún flotaba en el aire, como una profecía escalofriante. Arthur no perdió ni un segundo. Se movió con la precisión de quien sabe que su enemigo acaba de intensificar el conflicto. Tomó un bloc de notas y un bolígrafo de su escritorio, con la mano moviéndose rápida y metódicamente. Cada detalle, cada observación, cada cita, cada marca de tiempo de la noche anterior y de esta mañana fue meticulosamente registrada, tal como le habían entrenado en el ejército. Esto no era solo personal, era un informe, un expediente para lo que estaba por venir. Su prioridad, protección legal. Cogió el teléfono
y llamó a la abogada de su familia, Sarah Jenkins, una mujer aguda y sensata que llevaba años llevándose sus asuntos. «Sarah, soy Arthur. Necesito cambiar mi testamento inmediatamente. Y necesito denunciar un intento de envenenamiento. Por Chloe». Mantuvo la voz serena, profesional, aunque aún se percibía la emoción contenida. Hubo un momento de silencio atónito al otro lado. «Arthur, ¿estás bien? ¿Intento de envenenamiento? Es una acusación muy grave». La voz de Sarah, normalmente tranquila y serena, estaba teñida de genuina alarma. «¿Estás en peligro inminente?» «No lo creo. No ahora mismo», respondió Arthur. «Pero necesito documentar esto. Acaba de salir de casa después de que la confronté. Confesó que intentó hacerme sentir tan mal que pareciera una muerte natural. Relató brevemente el incidente de la sopa, el cambio y la reacción de Chloe. ¿Puedes verme? Esto no puede esperar». Sarah accedió a reunirse con él a las 2 p.m. esa tarde. «Ven a la oficina, Arthur. Esto requiere una conversación a fondo. Tendremos que explorar todos los aspectos de esta gravísima acusación». Mientras esperaba la cita, Arthur no perdió tiempo. De inmediato revisó sus documentos financieros en línea. Su mirada recorrió las cifras, confirmando los cuantiosos bienes que Chloe heredaría. El seguro de vida, la casa, sus inversiones. Todo sumaba una suma considerable, un motivo que ahora estaba trágicamente claro: $700.000. No los veía como los ahorros de toda su vida, sino como una recompensa por su cabeza. A continuación, contactó con su banco. Con una determinación inquebrantable, eliminó sistemáticamente el acceso a las cuentas de Chloe. Todas las cuentas conjuntas fueron cerradas y los fondos se transfirieron a nuevas cuentas individuales. Actualizó formalmente la designación de todos los beneficiarios, asegurándose de que Chloe no heredara nada. El proceso fue rápido, eficiente y lleno de una amarga irrevocabilidad. Mientras trabajaba, recuerdos fragmentados comenzaron a aflorar, fusionándose en un patrón inquietante. El repentino e intenso interés de Chloe por su salud y sus finanzas durante el último mes. Preguntas casuales sobre su rutina diaria, su horario de medicación, incluso el valor de su pensión. En aquel momento, lo había descartado como una nueva preocupación, una señal de que ella finalmente estaba reconectando con él. Ahora, cada recuerdo era una sonda fría y calculada, que reunía información para su ataque. Su teléfono vibró sobre el mostrador, sobresaltándolo. Era un nuevo mensaje de texto, esta vez de un número desconocido. Lo contestó, con el corazón latiendo lenta y pesadamente. El mensaje era crudo y escalofriante. «Cometiste un error. Sabemos dónde vives». La cara de Arthur palideció. Inmediatamente tomó una captura de pantalla, guardando la imagen del texto amenazante como prueba crucial. T, la inicial del teléfono de Chloe. Nosotros. No, yo. No era solo Chloe. Había fuerzas externas en juego, un cómplice, tal vez incluso una red. Su amenaza de despedida, «pagarás por esto», de repente cobró mucha más fuerza. Esto era más grave, más peligroso de lo que había pensado inicialmente. No pudo esperar hasta las 2 de la tarde para denunciar a las autoridades por las amenazas. Llamó a la línea de emergencias de la policía, con voz firme, mientras denunciaba el intento de envenenamiento y la subsiguiente amenaza de muerte. Pidió que un agente fuera a su domicilio para tomarle declaración y examinar las pruebas que había reunido meticulosamente. Le prometieron que enviarían a un agente lo antes posible, probablemente en 1 o 2 horas. Con la policía en camino y Sarah informada, Arthur se concentró en asegurar su entorno. Recorrió la casa, reemplazando sistemáticamente las sencillas cerraduras de cadena de todas las puertas exteriores por cerrojos de alta resistencia. Revisó el sistema de seguridad, asegurándose de que todos los sensores estuvieran activados y todas las cámaras funcionaran. Las cortinas estaban corridas, las ventanas cerradas y aseguradas. Se movía como un soldado preparándose para un asedio. Los gestos familiares eran un sombrío consuelo ante esta profunda traición personal. Sintió una intensa concentración, un desapego casi clínico de la agitación emocional. Estaba en la sala, limpiando un cerrojo recién instalado, cuando lo oyó. El inconfundible crujido de neumáticos en la entrada de grava. Era demasiado pronto para la policía. Su corazón latía con fuerza, un latido primario de advertencia.
Soltó el destornillador y miró fijamente la ventana delantera, oculta por las cortinas corridas. Chloe había regresado, y Arthur supo, con una certeza que lo heló hasta los huesos, que esta vez no estaría sola. El crujido de neumáticos sobre la grava se hizo más fuerte, confirmando la escalofriante premonición de Arthur. No se movió del cómodo sillón de su sala, pero su mirada se dirigió al pequeño y discreto monitor de seguridad oculto tras una maceta. La pantalla se encendió, mostrando una imagen granulada pero nítida de la entrada de su casa. Dos figuras emergieron de un elegante sedán negro. Chloe, con el rostro aún pálido y demacrado por el veneno, la mirada encendida con un fuego vengativo, y a su lado, un hombre, alto, elegantemente vestido, con una sonrisa arrogante que le heló la sangre a Arthur. Era Victor Thorne, un conocido estafador, cuya foto policial Arthur había encontrado mediante una rápida búsqueda nocturna en Internet. La infame T de los mensajes de Chloe. Victor no se molestó en tocar el timbre. De una sola y brutal patada, hizo añicos el cerrojo recién instalado, y la sólida puerta de roble crujió al abrirse con un estruendo resonante. El sonido resonó por toda la casa, una violenta declaración de invasión. Cruzaron el umbral, con la mirada recorriendo la habitación, seguros, depredadores. Arthur permaneció inmóvil en su sillón, la viva imagen de la serena rebeldía. Se negó a darles la satisfacción de verlo intimidado. Su postura era relajada, casi despreocupada, pero todos los músculos de su cuerpo estaban tensos, preparados. Los ojos de Chloe, aún con las leves señales de su anterior angustia, se abrieron ligeramente al ver su compostura. «Mira quién decidió recuperarse del todo», dijo con desdén, con la voz cargada de malicia. Señaló al hombre que estaba a su lado. «Papá, este es Victor Thorne. Victor, te presento a mi testarudo y anciano padre». Victor Thorne dio un paso al frente, examinando a Arthur con una mirada fría y calculadora. Llevaba un elegante maletín de cuero, que depositó con un ruido sordo sobre la antigua mesa de centro de Arthur. «Señor Sterling», empezó Victor con voz suave, destilando falso encanto, «tenemos que hablar de sus asuntos. Chloe solo intenta asegurar su futuro y usted está siendo irrazonable». Abrió el maletín, revelando una pila de documentos de aspecto legal. «Estos son los documentos para transferir la propiedad de esta casa y los bienes asociados a Chloe. Le sugiero que los firme». Empujó los papeles sobre la mesa con un gesto de desdén. Chloe soltó una risa áspera y amarga. «Fírmalos, papá, o encontraremos otra manera de conseguir lo que es mío, y te prometo que esta forma será mucho menos natural que mi último intento». Sus ojos brillaron con una promesa aterradora. Arthur sostuvo la mirada de Victor directamente, con una sonrisa sardónica en los labios. «Entonces, Victor», dijo con voz firme y tranquila, «tu plan era que mi hija me envenenara, luego intervenir y ayudarla a heredarlo todo, solo para desplumarla una vez que yo ya no estuviera en el mapa, ¿no? Una estafa clásica. Ibas a llevarte la mayor parte, dejando a Chloe con solo unos centavos». La sonrisa de Victor no se desvaneció. Soltó una risita baja y untuosa. «Señor Sterling, no seamos dramáticos. El envenenamiento fue un malentendido. Chloe es un poco torpe con las dosis, ¿verdad, cariño?». Le lanzó a Chloe una mirada condescendiente, quien simplemente le fulminó con la mirada. «Un simple accidente. Solo estamos aquí para finalizar una transferencia de activos perfectamente legítima». Arthur se recostó aún más en su sillón, con expresión inmutable. «¿Un malentendido? ¿Un accidente?». Soltó una risa suave y sin alegría. «Qué curioso. Eso no fue lo que oyeron mis cámaras ocultas». La fachada de confianza de Victor finalmente se quebró. Su mirada, que antes era tan segura y arrogante, recorrió la habitación, buscando. Chloe jadeó, su rostro repentinamente pálido de nuevo, esta vez de miedo. Arthur observó cómo los ojos de Victor se fijaban en las discretas y casi invisibles lentes que se encontraban en los rincones de la habitación, camufladas como detectores de humo y tallas decorativas. «Así es, Victor», continuó Arthur con la voz tranquila como una brisa de verano. «Todo lo que has dicho, todo lo que Chloe ha admitido, cada amenaza, cada confesión de intento de asesinato, todo está siendo grabado. Toda esta conversación desde el momento en que derribaste mi puerta está grabada, clara como el agua». El rostro de Victor se contorsionó de furia.
Su suave encanto se desvaneció, reemplazado por una amenaza cruda y desesperada. «¡Viejo idiota!», gruñó, alzando la voz. «¿Crees que unas cuantas cámaras te salvarán? Los accidentes ocurren, señor Sterling, sobre todo a los veteranos testarudos que no saben cuándo firmar en la línea punteada». Apretó el puño, levantándolo amenazadoramente, y dio un paso hacia Arthur. Era la señal que Arthur había estado esperando. Su mano derecha, que parecía descansar tranquilamente sobre el reposabrazos, se movió sutilmente. Su pulgar presionó un pequeño botón oculto incrustado en la parte inferior de la silla. Era una alarma silenciosa, conectada directamente con la comisaría. Casi al instante, un gemido débil y lejano atravesó el aire. Sirenas. Al principio eran lejanas, pero se hicieron más fuertes a una velocidad asombrosa, un crescendo insistente y creciente. Luces rojas y azules comenzaron a parpadear y pulsar, tiñendo las paredes de la sala de estar con un brillo inquietante y rítmico que se filtraba a través de las cortinas corridas. Víctor se quedó paralizado, con el puño aún en alto y la cabeza fulminada hacia la ventana. Chloe lanzó un grito de terror. Antes de que pudieran reaccionar, antes de que Víctor pudiera siquiera bajar el puño, la puerta principal, ahora colgando como un borracho de sus bisagras rotas, se abrió de golpe. «¡Policía! ¡Manos donde pueda verlas!». El detective Harding, con el rostro sombrío, irrumpió, con el arma desenfundada y apuntando directamente a Víctor. Tras él, 2 agentes uniformados, también con las armas en alto, irrumpieron en la sala. Su presencia era una fuerza innegable y abrumadora. Víctor y Chloe, completamente sorprendidos, se quedaron paralizados bajo la luz roja y azul intermitente, con el horror absoluto en sus rostros. Los habían pillado, con las manos en la masa. El detective Harding, con la mirada puesta en la caótica sala, se volvió inmediatamente hacia Arthur. «Señor Sterling, ¿son estas las personas que denunció?». Arthur, todavía sentado en su sillón, asintió con la cabeza, con una fuerza silenciosa que emanaba de él. «Sí, detective. Chloe Sterling, mi hija, y Víctor Thorne, su cómplice, están aquí para obligarme a ceder mi propiedad. Y sí», añadió, mirando rápidamente a las cámaras ocultas, «lo tengo todo grabado, incluyendo sus confesiones sobre el intento de envenenamiento de anoche». Chloe, temblando desconsoladamente, exclamó: «Papá, por favor, no hagas esto. La familia no le hace esto a la familia». Su voz era una súplica desesperada y entre lágrimas, un último intento por manipularlo. Arthur la miró con una expresión de cansancio y tristeza. «La familia», replicó con voz firme, «no intenta asesinarse por dinero, Chloe. Tú tomaste tu decisión». El rostro sombrío del detective Harding se tensó. Habló por la radio, transmitiendo información, y luego se volvió hacia Chloe y Víctor. «Chloe Sterling, Víctor Thorne, ambos están arrestados. Tenemos órdenes de arresto pendientes por conspiración para cometer asesinato, intento de envenenamiento y extorsión». La mención de las órdenes de arresto, el peso de las consecuencias legales, pareció golpear a Chloe con fuerza. Sus piernas se doblaron. Se desplomó en el suelo, sollozando desconsoladamente, ante la realidad de su situación, de años en prisión, que finalmente se derrumbó. Los agentes intervinieron, esposando con eficacia a Chloe y a Víctor, con movimientos rápidos y expertos. Víctor, aunque inicialmente desafiante, no ofreció resistencia. Su anterior bravuconería fue reemplazada por un desplome de derrota. Uno de los oficiales uniformados se arrodilló junto a la mesa de centro, guardando cuidadosamente el maletín de Víctor. Dentro, encontraron no solo los documentos falsificados de la transferencia de propiedad, sino también un expediente meticulosamente compilado con la información financiera de Arthur, sus cuentas bancarias, inversiones e incluso sus pólizas de seguro. Era evidente que Víctor había hecho su tarea y se preparaba para desnudar a Arthur. El detective Harding miró a Arthur con reticente admiración. «Su preparación, señor Sterling, es impresionante. La documentación, el sistema de seguridad, las cámaras ocultas, la notificación inmediata. ¿Dijo 30 años en el ejército?». Arthur esbozó una sonrisa tensa. «Aprenderás algunas cosas». 3 semanas después, Arthur se encontraba en la solemne majestuosidad del Tribunal del Condado de Cook. La sala estaba en silencio cuando subió al estrado. Su testimonio fue claro, conciso
y absolutamente condenatorio. Relató cada detalle, desde el primer dolor de estómago hasta la confesión de Chloe y las arrogantes amenazas de Víctor grabadas en cámara. Su voz, firme y serena, asestó el golpe definitivo a la conspiración de Chloe y Víctor. La jueza Albright, una mujer severa de mirada penetrante, escuchó atentamente las pruebas presentadas por la fiscalía, el testimonio de Arthur y las irrefutables grabaciones de video y audio. Los intentos de la defensa de presentar a Chloe como una víctima ingenua coaccionada por Víctor y a Víctor como un simple socio comercial demasiado entusiasta se desmoronaron bajo el peso de la información recopilada meticulosamente por Arthur. El veredicto fue rápido e inequívoco. La jueza Albright declaró culpables a Chloe Sterling y a Víctor Thorne de todos los cargos: conspiración para cometer asesinato, intento de envenenamiento y extorsión. Pronunció la sentencia con un tono grave que no dejó lugar a dudas sobre la gravedad de sus crímenes. Chloe Sterling fue condenada a 6 años de prisión estatal, una condena que la dejó en un silencio atónito. Víctor Thorne, debido a su extenso historial criminal y a su papel como orquestador, recibió una condena de 10 años. Al concluir el juez, Arthur miró directamente a Chloe, quien se sentó desplomada en la mesa de la defensa, con el rostro desprovisto de toda esperanza. «Hoy tomé una decisión, Chloe», declaró Arthur, y su voz resonó con claridad en la silenciosa sala. «Elijo proteger a futuras víctimas de ti, antes que proteger a alguien que intentó asesinarme». Mientras los alguaciles se los llevaban, Chloe levantó la cabeza. Sus ojos brillaban de una rabia desesperada y amarga. «Nunca te perdonaré esto, papá», gritó con la voz desgarrada por el odio. Arthur la miró a los ojos sin pestañear. «Y yo», respondió con voz tranquila y firme, «ya me he perdonado por proteger a otros de ti». Dicho esto, ella se marchó, desapareciendo por las pesadas puertas de la sala. El juicio había terminado, la batalla legal ganada, pero Arthur sabía que su vida en esa casa, en esa ciudad, también había terminado. Los recuerdos, la traición, la habían envenenado sin remedio. En cuestión de semanas, puso la casa a la venta. Revisó meticulosamente sus pertenencias, conservando solo unas pocas preciadas fotografías de Eleanor, su amada esposa. Todo lo demás, muebles, electrodomésticos, ropa, incluso su coche, lo donó a diversas organizaciones de veteranos. Cerró sus cuentas, cortó sus vínculos y vendió los últimos vestigios tangibles de una vida que ya no le servía. Con una silenciosa sensación de liberación, Arthur Sterling se mudó a una tranquila comunidad de jubilados en Tampa, Florida, listo para empezar de nuevo, libre de las sombras de su pasado. Tampa, Florida, recibió a Arthur con los brazos abiertos y un cálido sol. Su nuevo hogar, un modesto pero cómodo bungalow en una vibrante comunidad de jubilados, fue como un soplo de aire fresco tras la asfixiante traición que había sufrido. Allí encontró un tranquilo consuelo, un auténtico sentido de comunidad que había estado ausente de su vida durante demasiado tiempo. Sus vecinos eran personas amables y sencillas. La señora Davis, una dulce anciana con afición por la repostería, le traía a menudo galletas caseras. Su sonrisa relajada contrastaba marcadamente con las expresiones calculadoras de Chloe. Tom Peterson, un profesor de historia jubilado, ingenioso y amante del pensamiento estratégico, se convirtió rápidamente en su compañero habitual de ajedrez. Sus partidas a menudo se prolongaban hasta bien entrada la cálida noche floridana. Eran relaciones cimentadas sobre intereses compartidos y respeto mutuo, no sobre lazos de sangre ni herencias. Arthur también encontró un propósito en su nueva vida. Empezó a trabajar como voluntario en el hospital local de veteranos, atraído por la camaradería familiar de sus compañeros veteranos. Su propia y dolorosa experiencia, la traición de su hija, le brindó una perspectiva única. Aconsejó a otras personas mayores, muchas de las cuales lidiaban con sus propias formas de maltrato, manipulación financiera o devastadoras traiciones familiares. Compartió su historia, no para generar compasión, sino para empoderarlas, para mostrarles que la vigilancia, la resiliencia y el reconocimiento de su propio valor eran sus mejores defensas. Les ayudó a navegar por los complejos panoramas emocionales y legales, ofreciéndoles mano firme y un oído atento.
6 meses después del juicio, llegó una carta a su nueva dirección, con matasellos de la prisión estatal. La letra era inconfundiblemente de Chloe. Arthur la abrió con una mezcla de inquietud y curiosidad. La carta estaba llena de frases cuidadosamente elaboradas sobre encontrar a Dios, abrazar una nueva religión y expresar un profundo arrepentimiento por sus actos. Hablaba de perdón, de desear una segunda oportunidad, de la esperanza de reconstruir su relación fracturada. Arthur la leyó una vez, con expresión indescifrable. Casi podía oír la cadencia practicada en sus palabras, la sutil manipulación entretejida en sus súplicas. Conocía a su hija, conocía la profundidad de su egoísmo. Con un suspiro, dobló la carta y la guardó en un cajón, un crudo recordatorio de un capítulo doloroso que había cerrado. Algunos puentes, una vez quemados, deberían permanecer así. Unas semanas después, Sarah Jenkins lo llamó. Su voz era alegre, llena de buenas noticias. Arthur, quería contarte que tu donación, lo recaudado con la venta de tu patrimonio, ha hecho maravillas. Lo hemos utilizado para financiar un nuevo programa de prevención del maltrato a personas mayores, en tu nombre. Ya está salvando a otras personas mayores de la manipulación financiera y de ser víctimas de estafas abusivas. Un calor inundó el pecho de Arthur, una sensación de genuina satisfacción. Pensó en Emily, una joven trabajadora social del Departamento de Asuntos de Veteranos, cuyas palabras le habían llamado la atención durante una de sus conversaciones. Salvó más vidas que la suya, señor Sterling, le había dicho con dulzura. Escuchar a Sarah confirmarlo, saber que su dolor se había transformado en protección para los demás, le trajo una profunda paz. Mientras el crepúsculo se cernía sobre Tampa, proyectando tonos naranjas y morados sobre el cielo, Arthur se sentó en su porche, con una suave brisa meciendo las hojas de palmera. El aire estaba impregnado de un aroma a jazmín, un mundo aparte del frío y clínico aroma de la traición. Contempló la puesta de sol, rodeado de los sonidos reconfortantes de su nuevo barrio. Amigos. Eso era lo que eran. Amigos que valoraban la honestidad, la lealtad y la compañía, mucho más que cualquier fugaz parentesco. Reflexionó sobre el viaje que lo había traído hasta allí, las dolorosas decisiones que había tomado, la inmensa pérdida que había sufrido. Sin embargo, allí estaba, no roto, sino rehecho. Había llegado a comprender una profunda verdad. A veces, la familia que uno elige, los lazos que forja a partir de experiencias compartidas y una conexión genuina, son mucho más fuertes e infinitamente más valiosos que la familia en la que nace. Comprendió que la sangre no era sinónimo de lealtad ni amor. Su teléfono vibró, sacándolo de su ensoñación. Miró el identificador de llamadas. Tom Peterson. Una sonrisa, genuina y espontánea, se dibujó en los labios de Arthur. Respondió. «Hola, Tom. ¿Listo para nuestro partido?» La pesadilla por fin había terminado. Las sombras de la traición se habían desvanecido, reemplazadas por la suave luz de un nuevo día. La vida real, llena de conexiones elegidas, paz auténtica y la promesa de días tranquilos y gratificantes, por fin había comenzado.